¿Qué onda, gente bella? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Generación de Fuego. Chucho voltea y sí. Generación de Fuego Podcast. Gracias por estar con nosotros. Aquí su anfitrión, Santiago Vargas, y mi querido compañero de aventuras, Dylan Sastoque. Usted no se está presentando como una caricatura. ¿Caricatura? No, tampoco. Sí, falta la cancioncita de Generación de Fuego. Go, generación. Así, infantil. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un capítulo más, cada vez más autistas, no me entiendes. Cada vez más herejes. Creo que estamos grabando de noche y creo que cada vez que avanza más la noche, a veces sí nos ponemos más autistas de verdad. Pero Messi es autista, ¿no? No sé. Dicen, eso dicen. ¿Sí? Y ese repro. Nosotros somos autistas en el sentido de que somos repros para leer la palabra. No para entenderla, pero la leemos. ¿Sí ve a lo que me refiero? O sea... Ay, no. Esto casi nunca lo decimos, pero por favor compartan los videos, apóyennos con su like. Y si no está suscrito, socio, suscríbase, que está esperando. O sea, no sé si ustedes sabían, pero cada vez que se suscriben les llega una flor a su casa para ustedes. Usted, la Compruébelo. Rosa Guadalupe, todos los que recibieron una rosa, Esteban. fue porque se habían suscrito. Entonces se suscribieron y dijeron, "Ah, ¿y esta ¿Y rosa? esta rosa? Y entonces pueden pedir un milagro. O sea, se suscriben y les damos un milagro. Se suscriben y se les van a suscribir 2 a ustedes. Así que vamos a dejar un plazo para que se suscriban. Ya. Gracias. ¿Sí a lo que me refiero? Bueno, el tema de hoy creo que es confrontante. Digamos, ha sido confrontante últimamente en lo que ha venido siendo mis devocionales diarios. Y comienzo diciendo que estoy leyendo el libro del Evangelio de Marcos. Entonces, antes de comenzar con la explicación y el hablar entre nosotros, perris, creo que me gustaría dar un poquito de contexto de este libro para que entiendan, o sea, a qué vamos, y pues cuando lean ya después ustedes el texto y pues el Evangelio, obviamente tengan ya un poquito de conocimiento y puedan entender un poco mejor el texto. Entonces, el libro de Marcos, pues Marcos no fue un discípulo de Jesús directamente, ¿no? Bueno, entonces, dicen que el Evangelio fue consultado por Pedro. Entonces, que Marquitos conoció a Pedrito. Entonces, Pedrito pues le dijo las cosas que pues él sí había vivido con Jesús. Y Marcos escribe no como Mateo para los judíos ni nada, sino para los romanos. Entonces es interesante y como todos debemos saber, cada uno de los evangelios presenta a Jesús de alguna forma diferente. Marcos lo presenta como un siervo, pero no cualquier siervo, sino nos devuelve otra vez nuestra mentalidad al libro de Isaías, de que habla sobre el siervo sufriente. Entonces que el Mesías iba a ser el siervo sufriente. Entonces Marcos va echando pinceladas desde el inicio de Jesús como quien es. No, gato, no se haga ahí. El gato es ateo, no sé si sabían. Entonces a veces se acuesta en las Biblias para no dejarlos leer. Bueno, el caso. ¿Ven lo que les digo? Esperen, ya para terminar, pues entonces Marcos va pintando así de a poquito hasta mostrar al final de su libro, pues como la plenitud de Jesús como Mesías. Y pues una de las cosas que más notamos en el libro de Marcos sobre Jesús
es mucho como su compasión, como ese sentir que tenía. Y creo que abriéndoles mi corazón, últimamente me he sentido como más compasivo con la gente. Excepto con mi hermano, porque Excepto pues, conmigo también. y también excepto con Dylan, porque son los que más me sacan la rabia. O sea, y con el gato que no me deja leer la Biblia. Y con nadie. La verdad es que lo he sido compasivo. No, mentira, no, pero sí, creo que uno cuando lee la Biblia, lo primero que debe hacer es ser tocado por el Espíritu Santo, Ujú. tal vez, bueno, no, tal vez no, a cambiar cosas dentro de uno. Y pues, en ese reto estamos. Gracias. Entonces, no, pues comencemos. Hoy más que nada, los invito, por si a ustedes les gusta anotar y tienen su Biblia cerca, pues que abran el Evangelio pues, de Marcos, capítulo 8 desde el versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta ¿cuál lo tengo? Hasta el 5. ¿Quiere leerlo o qué? No. No, Bien bueno, pueda. listo. Entonces, en aquellos días, cuando otra vez se hubo congregado una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó así a sus discípulos y les dijo: Mi corazón se compadece por la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y si ¿Qué pasó? Estabas en otro... ¿Saben qué? En Estaba aquellos leyendo días otro. que. Voy en el 3. Sí. Y si los despido con hambre y sus casas desfallecieran en el camino, porque algunos de ellos han venido de muy lejos. Y si sus discípulos les respondieron: ¿Dónde en esta región desierta podrá alguien conseguir pan suficiente para alimentarlos? Les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Dijeron: 7. Le damos el 6 también. Así que mandó a la multitud a que se acomodaran en el suelo. Entonces tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y y se mantuvo dándolos a sus discípulos para que se los dieran a la gente, y así lo hicieron. Entonces, creo que lo que les venía diciendo sobre este evangelio muestra mucho, y ahí aparece, ¿no? Que sintió compasión por la multitud que estaba. Pero antes de eso hay una palabra clave muy interesante que es otra vez. O sea, al inicio nos dice que la multitud había otra vez mucha gente. Entonces, esta es una alimentación de un milagro de Jesús, pues, de cuando multiplicó. Pero anteriormente a este texto hay otra. Entonces, eh, parce, es interesante lo que dice otra vez porque era frecuente que Jesús hiciera estos milagros. O sea, Jesús, algo que parece bonito es que nos muestra el poder de que Jesús no solo hace un milagro una vez, sino que puede hacerlo varias veces. Y lo vemos, no sé, no solo con esto de multiplicar el alimento, sino digamos al sanar la gente, a, no sé, echar fuera demonios. No lo hacía solo una vez, sino que lo hacía varias veces. Y así comienza Marcos a mostrar en este texto como esa compasión que tenía, ese amor que tenía Jesús por los demás. Pero el clímax llega, parce, cuando, cuando Jesús les empieza a decir que al sentir esa compasión por esa gente, no quería enviarlos a sus casas sin comer, porque venían de muy lejos y pues se podían desmayar. Hoy estuve en ayuno y casi me desmayo. Mentira, no, es broma. Pero Dios Pero, tuvo misericordia de mí y me dio un pan. ¿y qué? Y Jesús acá muestra su primera, como en este texto, como y va hilando como la conversación con los discípulos, porque va a llegar a algo muy importante. Entonces, muestra su preocupación ¿por qué? Por la multitud, y los discípulos empiezan como
a decir que de dónde van a sacar pan. Y Jesús le responde, no, se me olvidó que le responde. Acá le dice el versículo, ¿cuántos panes tenéis? Listo. O sea, solo les preguntó cuántos Ok. panes tenían. Y tal vez no lo presenta muy directamente, pero algo que más adelante en otro texto, el siguiente, se nota, es que Jesús como que ya les empieza a hacer más preguntas sobre el pan, pero que no se estaba refiriendo al pan, pero bueno. Y los llama también. En el video pasado, tú leíste uno de hombres de poca fe. Era normal que les dijera a los discípulos hombres de poca fe. Y los discípulos estaban con él. Entonces, Imagínate los demás. es duro. Y a lo que se refiere Jesús cuando empieza a hacer este milagro es, quiere demostrarles a los discípulos que ellos también deben tener compasión por la gente. Pero entonces los discípulos tal vez podían haber quedado quietos porque no sabían qué hacer porque no tenían pan, pero habían olvidado algo. Y es que anteriormente en el texto Jesús ya había multiplicado también alimentos. Entonces como que ven las señales y, y vuelven y tienen como dudas y así. Entonces creo que es normal como discípulos de Jesús eso. Fíjate que ahora que lo mencionas, este tema de la compasión, me acordé de una historia, no sé si la vayas a tocar, que es la historia de Jesús y la mujer que hizo referencia A los perros. a los perros. Uy, no, se me olvidó, es que tiene un nombre raro. Ella era una Pero sí, mujer de ya sé cuál. afuera, Ajá. Una gentil. una gentil, sí, y básicamente colocan aquí el testigo, la cita por aquí arriba para que De me una. puedan ubicar más, pero básicamente esa mujer estaba pidiendo por un milagro. Ujú. Si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, era porque su hija estaba endemoniada y ella estaba Ajá. pidiendo un milagro para que pues Jesús la sanara. Jesús la sanara. Pero entonces, si tú lees la cita, tú te das cuenta de la indiferencia que tenían los discípulos hacia esa mujer. Ahí los discípulos le dicen a Dios que la ignore, a Dios, a Jesús que la ignore, porque pues es una mujer gentil, Ujú. que ella no merece el privilegio de un milagro de la obra de Jesús. Pero la respuesta de Jesús, pese a que pues él entendía el contexto de que ella era una mujer de afuera y pues él vino a servirle a su pueblo, entonces él se lo aclaró y la respuesta que ella tuvo tocó tanto el corazón de Jesús que se le dio el milagro. Aún incluso en esos momentos donde la tarea de Jesús estaba enfocada netamente en su pueblo, se vio esa obra de misericordia, esa obra de compasión, como lo Ujú. mencionas, para el corazón, para la vida de esa mujer. Entonces, yo creo que es uno de los aspectos donde más se aplica lo que tú mencionas, porque veíamos unos discípulos muy indiferentes y que querían apartarla del camino, pero vimos un Jesús que pese a que su tarea era otra, no se negó, No se negó. Ajá. no se negó a ayudarla y a brindarle su mano. Y se entiende más o menos por qué Jesús insistió tanto con ellos, porque muchas veces ellos, pese a que tenían a Jesús con ellos, muchas veces se les veía la falta de fe, se les veía la falta de amor, se les veía como esa ausencia de, ese como crecimiento que estaban experimentando, como muchas veces nos pasa a nosotros, que como que somos cristianos y vamos en el camino, pero muchas veces vemos cristianos que están con mal carácter o Ujú. que de pronto afrontan una adversidad y ya se echan para atrás, o de pronto todos los vecinos son tan misericordiosos, como que iban en ese proceso, pero Jesús los iba guiando. Y me parece que esa es una de las historias que más expresa ese detalle. Voy a buscarla. Dale. Lo que es duro, porque lo que trataba de Jesús decirle a sus discípulos era como despertar esa responsabilidad de que también tenían que empezar a sentir compasión. Yo estoy leyendo este libro que se llama, es un comentario al Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos, de William Hendrickson. Ujú. Y hace una pregunta muy que creo que nos debemos hacer como cristianos
como discípulos de Jesús, es una pregunta que debemos hacernos no solo una vez, sino yo creo que cada día. Y es, ¿se puede ser un verdadero seguidor de Cristo sin tener compasión? Algo que me enseñaron en una predica No era creo. que la compasión no es como que usted tenga pesar o diga, ay, mire, pobrecito, esa persona, sino que la palabra compasión es como ese dolor dentro de uno que, que le duele de verdad, o sea que uno está como viviendo como con esa misma agonía que la persona. O sea, como si te estuvieras poniendo en los zapatos de la persona y tú vivieras la misma situación. Esa es Ujú. la compasión. Y Jesús, o sea, trata de hacerles entender que también es responsabilidad de los discípulos tener esa compasión por las personas y servirles también a ellos. Que no es solo de una vez, sino como te decía, Jesús hizo milagros varias veces y los mismos milagros varias veces. Así también debemos ser nosotros como discípulos, servir a la gente no solo una vez, sino varias veces. Y es que, fíjate que es que yo creo que desde los aspectos más notables en el ministerio de Jesús, la misericordia porque se le vio en cada una de las ocasiones, en cada una de las personas que buscó, porque pues estamos hablando de un hombre que perfectamente con sus capacidades y sus talentos puede aspirar a un rango muchísimo más grande, a impactar muchísimo más en cuanto a grandes reinos, a ir a buscar grandes reyes, a buscar grandes imperios y de alguna forma convertirse en un referente impresionantemente grande, pero aún así lo que Jesús hizo fue buscar aquellas zonas donde más se necesitaba, aquellas Ujú. zonas donde se tachaban de pobres, se tachaban de miserables, se Donde se tachaban veía la necesidad. donde se veía más que toda la necesidad, y ahí es donde se veía la misericordia de Jesús, porque sabía que ahí era donde tenía que llegar, que ahí era donde tenía que impactar, que ahí era donde tenía que transformar las vidas, y por eso es que la obra también se sigue viendo de una forma tan impresionante, porque tú te das cuenta y lo que la gente busca es poder, lo que la gente busca es economía, lo que la gente busca es como establecerse como por encima de los demás, pero muy pocas personas se toman la molestia de, teniendo tanto, dar de eso mucho que tienen a aquellos que más lo necesitan. Y Ujú. eso fue lo que hizo Jesús. Ajá. Por eso es que su historia sigue impactando hasta el día de hoy. Lo podemos ver en cada uno de los de las historias que tiene Jesús en la Biblia. Yo me pongo a analizar y podemos analizar la misericordia de Dios y la compasión de Jesús en cada una de las historias, cómo se ve ese amor tan grande que expresa hacia cada una de esas personas. Esta pregunta, pues que nos hacíamos ahorita, creo que es imposible. Yo creo que es imposible ser discípulo sin tener compasión. O sea, creo que es imposible, sí. Si no tenemos compasión, creo que no podemos tener discípulos. Y más adelante eh, vamos a tocar otro temita que tiene que ver con esto. Es que yo Eh, creo que una persona, un hijo de Dios, bueno, un cristiano que no tenga compasión, no creo que sea un cristiano que haya conocido a Dios. Porque desde el primer momento que tú conoces a Jesús directamente, te das cuenta de la misericordia que Él tiene hacia ti. ajá. Tú te das cuenta de que tú eres ese miserable, que tú eres esa persona que necesita de Dios, que necesita de ese Dios poderoso, y Él llega con su misericordia y te alcanza a ti. Si después de sentir esa misericordia, si después de sentir esa compasión, tú me dices que no vas a hacer, Lo mismo. ajá, si no, que no vas a hacer lo mismo, entonces tú me estás diciendo que no conociste esa compasión. Me estás diciendo que lo que Sí, conociste fue una fachada. es más, creo que cuando tenemos una relación con Jesús, notamos esa compasión, como tú lo decías, que Él tiene con nosotros porque conocemos nuestra naturaleza. Necesitamos de Jesús. Y cuando tenemos una relación con Jesús frecuente, vamos siendo llenados pues de esa paz, de ese amor, de esa misericordia que da Jesús, hasta donde un punto queremos llegar de
no, yo recibí y tengo tanta, y ya lo entiendo que a través de Jesús me da tanta misericordia, tanto amor, tanta paz, que yo también necesito dar de esa paz, ese amor que Él me da. Y ahí vamos a lo que eh, quería decir que me recordé. Eh, Jesús no solo se queda con la compasión de, porque a veces pasa, yo creo que, no sé, muchos de nosotros tal vez vamos pasando por alguien que están pidiendo dinero, algo de comer, tal vez no tenemos y sentimos como esa compasión, o digamos un amigo que nos está contando un problema o algo, y pues no podemos hacer mucho, o no podemos hacer a veces nada, solo orar o algo así. Sentimos esa compasión, pero y ya. Y hasta allá no va. O sea, no podemos quedarnos solo con el sentimiento, sino que debemos poner acción también. Entonces, Jesús no solamente como dijo, ay, mire, pobrecitos, tienen hambre y se deben ir a sus casas, pues, ¿qué vamos a hacer? No, sino que entonces le preguntó a sus discípulos, les dijo cuántos panes tienen, qué tienen, y empezó a ordenar a que la gente se sentara para empezarles a servir. Y pues obviamente los discípulos también estaban ahí. Entonces Jesús despierta les muestra que ellos también deben tener esa responsabilidad de sentir compasión, pero también deben tener la responsabilidad de satisfacer esa, ese sentimiento pues de la necesidad que tienen los demás. Y eso somos llamados también. Jesús nos muestra un gran ejemplo de lo que debe ser un seguidor de Cristo. Sentir compasión, pero también con ayuda de Él, satisfacerlo. Y hay un punto que me dejó re loco cuando lo leí, que es que decía que justamente les daba frente de ellos. O sea, el autor explica que cuando estaba repartiendo Jesús, dice que la palabra que se usa en el idioma original era que se lo estaba dando de frente. O sea, el milagro estaba pasando frente de los ojos de los discípulos. Entonces tú imagínate que Jesús te esté dando el pan ahí y no se acaba. Uno como... Sí, uno como, este man, ¿cómo lo hace? Pero ellos lo vieron varias veces, es curioso porque Es que ellos lo es vieron eso. varias veces. Ujú. Varias veces vieron la gloria de Dios manifestarse, lo vieron caminar sobre los mares, Claro. lo vieron levantarse de costado y calmar el mar. Y muchas veces Jesús les dice, hombres de poca fe. O sea, estuvieron con Jesús y vieron lo que hizo y aún así a veces dudaban o se preguntaban qué vamos a hacer. Como en esta ocasión, ¿de dónde vamos a sacar pan? Estar en un lugar donde no era fácil encontrar pues alimento. Y en vez de decirles a Jesús, Jesús, mira, nosotros vimos que tú hiciste este milagro a los 5,000 de antes, ¿por qué no lo haces ahora? Tú tienes el poder de hacerlo ahora. Y Perris, más adelante, unos versículos más adelante, aparecen los fariseos pidiendo a Jesús una señal como para tentarlo, por decirlo así. Y Jesús no se las da, porque pues él ya ha hecho muchas señales para que crean y ellos no quisieron. Ellos piden una señal del cielo, porque pues no creían. Eso me pareció interesante ya que recuerdo lo que leí. Ellos pidieron una señal del cielo porque vieron que Jesús estaba dando pan, pero ellos querían uno del cielo como cuando pasó con Moisés, que él le pidió a Dios alimento y dio el maná desde el cielo. Ellos pedían algo así, una señal así. Entonces Jesús no se las da porque él ya ha hecho demasiado, ya sanó gente, ya sacó demonios de otras personas, acaba de hacer 2 milagros que no creo que sea fácil multiplicar tanto pan para la gente y, y no se los da. Y es que a veces pedimos señales de Jesús sabiendo ya todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, más adelante, a lo que que ya les iba a comentar, era que cuando Jesús iba con la barca de sus discípulos, Jesús les empieza a decir, guárdense de la levadura de los fariseos, la enseñanza que tenían,
¿Por qué dice eso? Los discípulos piensan que lo decía porque no traían pan para comer ellos. Otra vez caer en la duda, los discípulos. Entonces, No, y eso o sea, era imagínate, propenso. 2 milagros así gigantes con pan. Entonces, Jesús le dice, hombres de poca fe, ya hice varias señales con pan. ¿Ustedes creen que con un pan que tenemos aquí no nos va a alcanzar para nosotros que estamos en esta barca? Y les resalta que ah, cuando hablaba de la levadura, no de los fariseos, no hablaba de de pan literalmente, sino de, de la enseñanza. Y entonces, ahora acomodándolo, esa que decía Jesús a los 2 milagros, es que debemos saciar la necesidad de las personas con la enseñanza, con el evangelio. Ujú. Y Él muestra eso. Entonces, es la única forma. Yo no creo que si tenemos manera de hacerlo, está bien. Pero digamos a la gente pobre, a la gente con hambre, con falta de recursos, gente con ansiedad, usted no le... sí, problemas de suicidio, no sé, de drogadicción, de vicios. No solamente hay problemas que se pueden curar con dinero, con cosas materiales, pero la respuesta a toda necesidad de cualquier persona es el Evangelio de Cristo. Y a través de esa compasión que muestra Jesús, les enseña a los discípulos que es necesario que nosotros sintamos esa compasión que Él sintió por los demás, llevándoles ese pan, el Evangelio, a ellos. Amén. Amén. Tremendo, la verdad. Y sí, claramente es triste como imaginar que ellos tuvieran que ver tantas veces la gloria de Dios como para entenderlo. Porque fíjate que incluso cuando Él murió, ellos ya se habían dado por vencidos también. Sí. Los discípulos fueron muy propensos a caerse varias veces. Pero Jesús fue muy paciente con ellos y es muy Con paciente nosotros con también. nosotros. Sí. Su compasión se ve incluso en eso. Yo creo que es lo que más fuerte me dio contándoles así, otra vez abriéndoles mi corazón, es que Estoy mal. Es que a veces como que vamos a la iglesia, servimos los domingos, pero no sentimos una compasión por las demás personas. Triste. Ujú. Entonces lo que más me chocó, me dio una cachetada. Y no, y despertar, Jesús nos está llamando a tener esa compasión y a satisfacer, pues obviamente con la ayuda de Él, porque es lo único que podemos darle a los demás para saciar su hambre, es el evangelio de Él. Entonces, pues invitados a eso. Amén. No sé si quieres aportar algo más. No, la verdad creo que concretaste bastante bien. Seamos compasivos. Empecemos a mostrar un poquito esa misericordia que Dios tuvo con nosotros hacia el mundo también. Ujú. Hay muchas formas en las que podemos impactar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con las personas que vemos en la calle. Siempre hay una oportunidad de poder ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, no, pues invitarlos a eso. Creo que es un despertar que necesitamos la iglesia de hoy, como sentir esa compasión de que el evangelio debe ser repartido Ujú. y poner acción, no solo como, güey, madre, necesito predicarle a mi vecino, no solo tener esa idea en la cabeza, sino salir de nuestras comodidades y hacer algo. Amén. Entonces, eso, Es momento de orar. eso era lo que les quería compartir más o menos de lo que pues me ha venido hablando. Y creo que pues más que no solo a mí, sino lamentablemente uno lo puede ver en la iglesia. Vamos a movernos, es momento. Pero con uno solo que se mueva, empieza a moverse la masa. Y Sí, empieza a espero moverse. que seamos todos los que nos movamos, Sí. hermano. Mire, este se durmió. O creo que no se ve. Pero sí, sí. Pero eso, muchas gracias por compartir con nosotros. Les recuerdo que pueden compartir este video si nos están viendo de otra iglesia, compártanlo a sus iglesias para que Ujú. aviven ese fuego. Fuego, Amén. fuego, que no se apague el fuego. Amén, pero que adelante en la primera parte. Sí, porque esto es todo autista. Ya listo. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan, denle like y suscríbanse. Esto es Generación de Fuego Podcast. Los queremos.
Esteban es re raro. Sí, lo que les digo.